La cuchara tintineaba contra la copa de vino. La mesa estaba llena de risas, chismes y brindis, y de repente la voz de Sylvie atravesó el aire como un cuchillo. ¿Cómo se siente ser la más inútil aquí, Karen? Por un instante, el restaurante entero pareció congelarse. Las miradas se clavaron en mí. Mis padres sonrieron con complicidad. Algunos primos rieron nerviosos, y yo sentí un calor subir desde mi pecho hasta mi garganta. Durante años había aguantado comentarios como ese. Había sonreído. Había tragado lágrimas en silencio. Había dejado que me trataran como la sombra de la familia. Pero esa noche, decidí que no me iban a callar más. Respiré hondo, apoyé los codos sobre la mesa y, sin levantar la voz, dije lentamente: ¿cómo se siente saber que la inútil no seguirá pagando sus cuentas? El silencio fue tan denso que se podía cortar. Las risas murieron. Sylvie abrió la boca, pero no salió palabra. Mis padres parpadearon, como si no entendieran lo que acababan de escuchar. Yo sentí un temblor en mis manos, pero no era miedo, era poder. Por primera vez estaba poniendo las cartas sobre la mesa. Y lo que nadie en esa sala sabía es que esa frase era apenas el comienzo de una verdad que destruiría las máscaras de todos. Antes de seguir con esta historia, quiero invitarte a dejar un comentario aquí abajo, contándome si alguna vez alguien de tu familia te subestimó. Suscríbete al canal para no perderte historias como esta. Y dale un me gusta si quieres ver cómo una mujer aparentemente débil se convierte en la dueña de su propio destino. Lo que ocurrió después. Nadie lo esperaba. Desde pequeña aprendí a ser invisible. Mientras mis padres aplaudían cada logro de Sylvie, yo pasaba horas en mi habitación pintando, escribiendo o simplemente soñando con un lugar donde alguien me mirara de verdad. Mis notas en la escuela eran buenas, incluso excelentes, pero en casa parecían no tener valor. Si Sylvie sacaba un 8, era motivo de celebración. Si yo sacaba un 10, apenas recibía un "eso es lo que se espera de ti". Con los años, ese patrón se volvió mi cárcel emocional. Mi hermana necesitaba dinero para un viaje y ahí estaba yo, trabajando horas extras para ayudar. Mi padre tenía deudas y yo firmaba cheques para cubrirlas. Y aunque me desangraba por ellos, lo único que recibía era silencio. O peor aún, burlas disfrazadas de bromas familiares. Recuerdo una Navidad en particular. Había comprado regalos para todos con mi primer salario. Nada lujoso, pero cada obsequio era pensado con cariño. Mientras Sylvie recibía un collar carísimo de mis padres, yo recibí una agenda barata. Me sonreí, agradecí y guardé el dolor. Pero esa noche, al quedarme sola, apreté la agenda contra el pecho con lágrimas ardiendo en mis mejillas. No lloraba por el objeto, lloraba porque me habían recordado una vez más que para ellos yo no importaba. El tiempo pasó y esa herida se hizo crónica. En el trabajo era respetada, valorada, incluso admirada. Pero en casa seguía siendo la hija inútil. Cada palabra hiriente de mi familia se quedaba tatuada en mi piel como un recordatorio cruel de que nunca sería suficiente. Y fue precisamente esa acumulación de desprecios, esa montaña de silencios y humillaciones, lo que me llevó a estar aquella noche en el restaurante. Yo ya no era la niña que tragaba lágrimas en silencio. Era una mujer con cicatrices, y esas cicatrices estaban a punto de convertirse en armas. Lo que mis padres y mi hermana no sabían era que mientras ellos me menospreciaban, yo llevaba años construyendo algo más fuerte que el dolor. Algo que me daría la oportunidad de mirarles a los ojos y por fin cambiar el guión de mi vida. Mientras mi familia seguía viéndome como la sombra de Sylvie, yo construía en silencio un mundo propio. Cada humillación que recibía en casa era convertida en combustible para mi esfuerzo. Trabajaba horas interminables, estudiaba nuevas habilidades, invertía cada centavo con cuidado. Y poco a poco, mi vida se transformaba. Al principio nadie se dio cuenta. Para ellos, yo seguía siendo esa mujer callada que se sentaba en las cenas familiares sin hacer ruido. Pero lo que no sabían era que detrás de esa aparente calma, yo estaba levantando un imperio. No hablo de castillos de fantasía, sino de independencia real. Una casa propia lejos de ellos, ahorros sólidos y un trabajo en el que me respetaban por mi talento, no por mi apellido. Recuerdo una escena casi irónica. Una tarde mi padre se quejaba de lo caro que estaba todo, y entre risas lanzó la frase: "Menos mal que tenemos a Sylvie, ella sí sabe cómo conseguir un buen marido que la mantenga".
Yo estaba allí, bebiendo mi café, escuchando cómo seguían alimentando la ilusión de que la belleza de mi hermana era su salvación. Mientras tanto, yo ya había cerrado un contrato que duplicaba mi salario, pero preferí guardar silencio. No porque no quisiera hablar, sino porque comprendí algo poderoso. Mi mejor arma era el secreto. Ese silencio me daba ventaja. Cada vez que me subestimaban, me regalaban una capa extra de invisibilidad, y yo la usaba a mi favor. Podía observarlos, analizarlos, entender cada una de sus debilidades sin que ellos sospecharan lo que realmente estaba ocurriendo. La verdad es que, por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de poder recorriendo mis venas. Ya no dependía de sus migajas emocionales ni de sus juicios hirientes. Mi vida no giraba alrededor de sus opiniones. Y aunque todavía no lo sabían, yo estaba más preparada que nunca para el momento en que toda esa injusticia se volcara contra ellos. Porque la vida siempre pone a cada quien en su lugar, y el día en que ellos descubrieran quién era en realidad la hija inútil, no habría marcha atrás. Era una noche aparentemente normal. La mesa estaba servida con la pompa de siempre, copas brillando, velas encendidas y mi madre cuidando cada detalle como si estuviéramos en un banquete real. Yo me senté en mi lugar habitual, ese rincón donde casi nadie me dirigía la palabra, mientras Sylvie se acomodaba en el centro de la mesa como la estrella de un escenario. La conversación giraba como siempre alrededor de ella. Sus planes de boda, el vestido que había elegido, los regalos que esperaba recibir. Mis padres la miraban con un orgullo que dolía, un brillo en los ojos que nunca me dedicaron a mí. Yo trataba de mantener la calma, de masticar cada bocado sin que se notara el nudo en mi garganta. Pero entonces, mi padre, con una copa en la mano y una sonrisa cargada de ironía, me lanzó la frase que hasta hoy retumba en mi memoria. Y dime, Karen, ¿cómo se siente ser tan inútil? El silencio cayó sobre la mesa. Sylvie sonrió con suficiencia. Mi madre bajó la mirada como si el comentario fuera una broma ligera, pero para mí fue un puñal directo al corazón. Sentí la sangre hervir, mis manos sudaban, el aire parecía demasiado pesado para respirar. Cada músculo de mi cuerpo quería gritar, golpear la mesa, romper ese teatro hipócrita. Pero no lo hice. En lugar de explotar, respiré profundo. Y en esa calma forzada encontré algo más poderoso que la rabia. Claridad. Lo miré fijamente a los ojos, sosteniendo la mirada como nunca antes. Y lancé una única pregunta, con una voz firme que sorprendió a todos. ¿De verdad están tan seguros de quién es la hija inútil en esta mesa? El ambiente se tensó al instante. Mi padre frunció el ceño, Sylvie dejó de sonreír y mi madre apretó los labios nerviosa. Nadie respondió. Y en ese silencio pesado, yo supe que había dado el primer golpe. En mi interior sentí que algo se quebraba, pero al mismo tiempo algo nacía. Ese fue el instante en que dejé de ser la víctima. Ese fue el punto de no retorno, porque esa pregunta no era solo un desafío, era la semilla de mi venganza. Después de aquella cena, ya nada volvió a ser igual dentro de mí. Durante años había soportado burlas, indiferencia y humillaciones. Pero esa noche, al escuchar la palabra inútil salir de la boca de mi padre, sentí como algo en mi interior se endurecía. Era como si mi corazón hubiera dejado de sangrar y en su lugar se hubiera forjado acero. Al principio me costó dormir. Pasaba horas en la cama recordando esa escena, cada gesto, cada risa contenida de Sylvie. Pero poco a poco mi rabia se fue transformando en una energía diferente, la necesidad de devolver todo ese desprecio con la misma moneda, pero de una manera elegante, calculada, imposible de ignorar. Comprendí que no podía simplemente gritar, discutir o cortar lazos. Eso sería lo que ellos esperarían de mí, algo que confirmarían como una reacción típica de la hija fracasada. No. Mi venganza debía ser silenciosa, lenta y estratégica. Empecé observando. Miraba cada movimiento de mis padres, cada decisión económica que tomaban para complacer a Sylvie. Noté cómo invertían dinero en cosas absurdas, cómo sacrificaban estabilidad solo para alimentar el ego de mi hermana. Era evidente que su obsesión con ella era también su punto débil. Luego, fijé mi atención en Sylvie. Su vida estaba construida sobre apariencias. Necesitaba ser admirada, necesitaba brillar. Pero bajo esa fachada había un vacío enorme. Dependía del reconocimiento externo, del dinero de mis padres, de que todos a su alrededor la validaran. Y ese sería el talón de Aquiles que yo iba a utilizar. Comencé a anotar todo.
Un cuaderno escondido bajo mi cama se convirtió en mi mapa secreto. Allí escribía fechas, gastos, comentarios hirientes que me lanzaban. Todo lo que podía servirme más adelante. No se trataba solo de coleccionar pruebas, sino de construir una estrategia sólida. Mientras ellos seguían tratándome como invisible, yo ya estaba varios pasos adelante, tejiendo el plan que algún día los dejaría sin palabras. Y cuanto más pensaba en ello, más calma sentía. Ya no lloraba, ya no me sentía víctima. Ahora tenía un propósito. Esa era mi nueva fuerza, convertir el dolor en un arma. El cambio empezó con pequeños detalles, casi imperceptibles para cualquiera que no estuviera prestando atención. Mientras mis padres y Sylvie seguían disfrutando de su mundo de lujos y apariencias, yo ya estaba moviendo las primeras fichas de mi venganza. Lo primero fue el silencio. Aprendí a sonreírles aunque por dentro hirviera de rabia. Respondía con frases cortas, asentía, hacía como si no me importara nada de lo que decían. Era mi máscara, y funcionaba. Creyeron que finalmente me había rendido a mi papel de hija invisible, la inútil resignada. Eso me dio ventaja. Nadie sospecha de quien parece derrotado. En paralelo comencé a acercarme a personas que siempre habían estado a la sombra de Sylvie, viejos amigos que ella había dejado de lado en su obsesiva necesidad de mostrar que estaba en un nivel superior. Descubrí secretos que ella jamás imaginaría que alguien recordaba. Mentiras, engaños pequeños, favores incumplidos. Cada detalle lo guardaba como si fueran piezas de oro en mi cofre secreto. También presté atención a los negocios de mis padres. No eran tan intocables como parecían. Había cuentas al límite, deudas ocultas y una peligrosa dependencia del dinero que ellos mismos derrochaban en Sylvie. Cuanto más miraba, más claro me quedaba. Su arrogancia era también su debilidad. Mientras tanto, continuaba escribiendo en mi cuaderno. Nombres, fechas, movimientos, todo. Pero ahora ya no era solo un registro, era un plan en construcción. Una especie de tablero de ajedrez en el que cada uno de ellos ocupaba una posición muy clara. Y yo era la reina en silencio, esperando el momento de avanzar. Lo curioso es que cuanto más avanzaba, más tranquila me sentía. El miedo desaparecía. Mi corazón ya no latía con rabia, sino con determinación. Sabía que el golpe que estaba preparando no solo los haría tambalear, sino que también les demostraría que yo no era la inútil que ellos habían inventado. Y todo comenzó en ese punto, con pasos suaves, con la calma de quien sabe que la mejor venganza no es rápida ni ruidosa, sino paciente y devastadora. Las piezas ya estaban en el tablero, pero ahora tocaba moverlas con precisión. Yo sabía que si quería que mi venganza fuera perfecta, debía golpear justo donde más les dolía, en su orgullo y en su dinero. Empecé a trabajar en silencio buscando aliados invisibles. Un antiguo compañero de trabajo de mi padre, alguien que él había dejado de lado con desprecio, se convirtió en una fuente valiosa. Bastó una charla, un café compartido, para que me revelara documentos financieros que demostraban lo que yo sospechaba. Mi padre estaba endeudado mucho más de lo que dejaba ver. Cada sonrisa suya en la mesa, cada gesto altivo, estaba sostenido por un castillo de cartas a punto de desplomarse. Con Sylvie fue distinto. Ella se creía intocable, pero en su soberbia dejaba grietas. Revisé sus redes sociales, sus círculos de amistades y hasta viejas conversaciones que había tenido la imprudencia de dejar abiertas en el ordenador familiar. Descubrí lo que más podía hundirla, una relación oculta con un hombre casado, alguien influyente que jamás podría permitir que eso saliera a la luz. Ese secreto era dinamita pura. Mientras reunía pruebas, me aseguré de mantener mi fachada intacta. Sonrisas falsas en las cenas, un estoy bien automático cada vez que preguntaban, aunque en realidad no les importaba. Nadie imaginaba que detrás de esa calma aparente yo estaba construyendo la tormenta perfecta. Empecé a dejar pequeñas semillas de duda en el ambiente. Comentarios sutiles frente a conocidos, insinuaciones que parecían inocentes, pero que encendían la chispa de la curiosidad en quienes escuchaban. Sabía que pronto las habladurías crecerían solas. Y cuando mis padres y Sylvie intentaran apagarlas, ya sería demasiado tarde. Recuerdo una noche en particular. Mi padre se jactaba de que su empresa estaba más sólida que nunca y mi madre lo celebraba como si fueran realeza. Yo lo miraba fijamente con una calma casi peligrosa, sabiendo que tenía en mis manos documentos que podían destrozar esa fachada en cuestión de minutos. Y lo mejor, él no tenía ni idea. Mi respiración era lenta, controlada, y cada palabra suya solo alimentaba mi determinación. No era solo venganza lo que buscaba, era justicia.
Era devolverles cada humillación, cada palabra hiriente multiplicada por 10. La trampa estaba tendida, y solo faltaba que dieran un paso en falso para que cayeran de cabeza. El aire en mi apartamento estaba cargado de electricidad aquella mañana. No era miedo ni duda. Era la calma de quien sabe que ha trabajado durante años para este instante. Cada documento, cada recibo, cada transferencia bancaria estaba listo para hablar por mí. Sabía que el primer golpe debía ser impecable, medido y devastador. Y lo sería. Decidí que Sylvie sentiría el peso de su propia arrogancia primero. La llamé con voz tranquila como si hablara de algo trivial. «Te estoy enviando unos documentos», le dije. «Son solo para que los revises». Colgué antes de que pudiera preguntar más. Dentro de un sobre metí años de evidencia. Pagos de su boutique, transferencias a su nombre, contratos notariales. Todo cuidadosamente organizado. Cada página decía sin palabras: «Todo lo que tuviste, yo lo sostuve». Al principio ella no reaccionó. Pensó que era un error, una exageración. Pero cuando los números empezaron a hacer sentido, el terror se reflejó en su rostro. Su sonrisa confiada se quebró y la primera grieta apareció. Mientras tanto, yo mantenía la calma, disfrutando del silencio antes de la tormenta. Después llamé a mis padres. Era hora de que ellos también escucharan la verdad. Cara a cara. Entraron en mi apartamento con esa seguridad habitual, creyendo que me controlaban, que podía ser manipulada como siempre. Sylvie estaba detrás, con su aire de superioridad, ignorando que el mundo que construyó sobre mis hombros estaba a punto de derrumbarse. Abrí el sobre lentamente, dejando que cada página cayera sobre la mesa. Ellos observaron los documentos como si fueran extraños. Las transferencias, los contratos, los correos electrónicos. Cada acción silenciosa que había tomado durante años estaba allí, innegable. Sus ojos se abrieron, la respiración se volvió pesada, y la sala se llenó de un silencio incómodo, demasiado largo para ignorarlo. Mi voz suave pero firme cortó el aire. Les recordé todas las veces que ignoraron mis esfuerzos, cada sacrificio que hicieron invisible. No era venganza, era justicia. Cada dólar, cada esfuerzo, cada decisión tomada para mantenerlos a flote, ahora estaba a la vista. Y mientras miraban, yo sentí un alivio profundo. La familia que me había subestimado durante años finalmente estaba viendo mi fuerza y mi autonomía. Las primeras palabras de arrepentimiento comenzaron a temblar en sus labios, pero no era momento de perdonar ni de debatir. Era momento de mostrar que finalmente había dejado de depender de ellos. La primera grieta estaba hecha, y sabía que sería solo el comienzo. El apartamento estaba en silencio absoluto aquella tarde. Yo me senté en mi silla favorita junto a la ventana, dejando que el sol iluminara los documentos dispersos sobre la mesa. Cada transferencia, cada contrato, cada correo electrónico era una prueba tangible de los años en los que me habían ignorado, subestimado y explotado. Y ahora hablaban por sí mismos. Cuando mis padres entraron, esperaban confrontación, lágrimas, súplicas. Cualquier cosa menos lo que encontraron. Mi calma era absoluta. Sus miradas se cruzaron buscando en mí la versión sumisa de siempre, pero no estaba allí. La Karen que habían ignorado estaba de pie, firme, segura, imparable. Les hablé de los años que había trabajado para mantener la boutique de Sylvie a flote, de las noches sin dormir, de los sacrificios que nadie reconoció. Cada palabra salía de mi garganta como fuego contenido, pero con la precisión de un cirujano. Mis padres no podían interrumpir. No había espacio para su orgullo ni para sus excusas. La verdad estaba allí, innegable y contundente. Sylvie intentó intervenir. Su voz temblaba y la arrogancia se desmoronaba. Intentó acusarme, gritar, manipular. Pero los documentos hablaban por mí. Su boutique, su éxito, cada triunfo, dependió de mi esfuerzo silencioso. Cada transferencia que hice para salvarla, cada vez que cubrí sus deudas, estaba registrado. Su mundo construido sobre mis hombros empezaba a derrumbarse delante de sus propios ojos. Mis padres finalmente vieron lo que siempre ignoraron. No era inútil, no era invisible. Yo era el pilar que habían dado por sentado durante años y ahora me había reclamado mi poder. La tensión en la sala era palpable, el aire denso, como si cada respiración pesara toneladas. Yo no grité, no humillé, simplemente me mantuve firme. Dejé que la incomodidad hiciera su trabajo, dejando que sintieran la magnitud de sus errores sin necesidad de palabras crueles. El respeto que nunca recibí ahora era mío por derecho,
Y mientras ellos digerían la verdad, yo sentí algo que nunca antes había experimentado. Libertad. Libertad de depender de su aprobación. Libertad de sus expectativas. Libertad de reclamar mi propia vida y mi propio espacio. Todo lo que habían subestimado durante años finalmente estaba en su lugar. Y yo estaba en el centro, imperturbable. El silencio fue interrumpido por un pequeño aplauso de mí misma interno y silencioso, un reconocimiento de que la justicia había sido servida. Había ganado, sin gritar, sin humillar, solo con verdad y paciencia. Ahora, era mi turno de decidir el futuro.